Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este tercer caldero de investigación del año 2021 que está realizando la Universidad de Costa Rica por medio del SICOM y del PROLEDI con apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y de la Academia Nacional de Ciencias. Mi nombre es Amanda Solís, soy estudiante de Relaciones Públicas en la UCR y les acompaño como moderadora el día de hoy desde el TCU 636 Voces Comunitarias. Para participar el día de hoy vamos a recurrir al chat. Cualquier pregunta que ustedes tengan, mi compañera Beatriz Mora está encargada de revisar el chat a lo largo de la actividad. Y antes de cerrar, vamos a tener un espacio para leer sus preguntas y que la expositora les conteste. Además de eso, les solicitamos que por favor silencien sus micrófonos y hagan uso del chat en caso de que sea necesario. Además, indicarles que vamos a grabar esta sesión para en un futuro poder ponerla a disposición de todos y todas nuevamente. La dinámica consiste en hacer una breve introducción, luego pasaremos a las preguntas con la expositora y finalmente leeremos las preguntas por parte de las personas que nos están acompañando el día de hoy. También le doy la bienvenida a nuestra expositora Silvia Chacón, quien coordina el Programa Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En breve les estaré comentando un poquito más sobre ella y sobre su trayectoria. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles, en caso de que sea la primera vez que asisten a Calderos, el objetivo de esta actividad. Nuestro objetivo es confluir en el tiempo, en las historias no narradas y las que tenemos que crear para enriquecer desde el trabajo de las mujeres de la historia, la ciencia y la tecnología. Espacios que tengan mayores oportunidades para las mujeres que están hoy y generar igualdad para las mujeres que llegarán en el futuro. Siguiendo con esta línea, antes de iniciar nos gustaría destacar una luminaria de la oceanografía. Marie Tharp fue una cartógrafa oceanográfica y geóloga. Debido a la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres de la época tuvieron que optar por trabajos que se consideraban masculinos, los cuales incluían el área de ciencias. Es así como Tharp se graduó de la Universidad de Michigan con su título de geología. Durante la Guerra Fría, las investigaciones de los océanos tuvieron un auge y gracias a sus conocimientos en geología se le facilitó la búsqueda de barcos hundidos y empezó a trabajar en cartografía de los océanos. Tharp logró encontrar maravillas geológicas de los océanos desde su oficina, ya que en esa época las mujeres tenían prohibido montarse en las embarcaciones. Los descubrimientos de esta científica llegaron a cambiar la percepción que se tenía de los océanos, ya que se pensaba que estos eran planos. Marie también creó un sistema de colores para diferenciar los distintos relieves que se podían encontrar en el suelo oceánico. Ella dijo, yo tenía un lienzo blanco para llenar con extraordinarias posibilidades, un rompecabezas fascinante para armar. Eso era una vez en la vida, una vez en la historia del mundo. Fue una oportunidad para cualquier persona, pero especialmente para una mujer de la década de 1940. Con esta frase podemos ver cómo Tharp es un ejemplo de una mujer que logra destacar en el mundo de las ciencias que están dominadas por los hombres y como ella, a pesar de las restricciones por su género, logra aportar de una manera extraordinaria a la ciencia y le abre las puertas a muchas generaciones por venir de mujeres que son llamadas a la ciencia y la tecnología. Ahora les voy a estar comentando un poquito más sobre nuestra invitada de hoy. Silvia Chacón es doctora en Ciencias Naturales con énfasis en Geociencias Costeras de la Universidad Christian Albrechts de Kiel en Alemania. Fue reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica, de acuerdo a la revista Forbes en el año 2019 y 2020. Y además es miembro de la Red de Talento Costarricense en el extranjero de la Academia Nacional de Ciencias. Actualmente es catedrática en el Departamento de Física de la Universidad Nacional e investigadora en el programa RONMAC-1 de la misma universidad. Además, es la fundadora del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de Costa Rica. A nivel internacional, además es presidenta del Grupo de Coordinación Intergubernamental de Sistema de Alerta Temprana contra Tsunamis y otras amenazas costeras del Caribe y regiones adyacentes, y del Grupo de Coordinación Intergubernamental del Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico, ambos órganos subsidiarios de la Comisión Oceanográfica Internacional de la UNESCO. Muchas gracias a Silvia por estar acá. En este momento vamos a pasar a una sección de preguntas. Hemos preparado unas cuantas para iniciar esta conversación con Silvia. Entonces, vamos a empezar por
preguntarle un poquito y regresar un poquito a su infancia, si puede recordar algún indicio que apuntara a una Silvia interesada en la ciencia. Vamos a ver, en realidad sí y no. Vamos a ver, mis papás son científicos, los dos, entonces sí estaba rodeada mucho de matemáticas, de químicas, cosas relacionadas con matemática, con química, ¿verdad? Toda mi vida, pero yo estudié en el Castella, entonces en realidad, pues el énfasis que tenía era más hacia las artes, ¿verdad? Y en realidad nunca me vi a mí trabajando en ciencias, o sea, no, a mí misma en eso, no, realmente no. Yo de niña lo que quería hacer era arquitecta, entonces no era mi inclinación, ni era de esas niñas que andaban, no sé, no existían las ferias científicas, no, o sea, no andaba, no sé, buscando juegos de ciencias ni nada de eso, no. Entonces, sí, no, porque por un lado, pues mis papás hablaban mucho de cosas matemáticas, de teoremas, de explicaciones de por qué los fuegos artificiales son de diferentes colores, etcétera, ¿verdad? Eso era muy del día a día, pero yo especialmente en eso no. ¿Y cómo llegó a tomar la decisión de llevar como física al final en carrera de la U? Después de rodar mucho en el Castella, no sé si ahora será diferente, pero en esa época, por todas las materias artísticas, lo que se nos daba era nada más biología. En el colegio no se nos daba ni química ni física. Entonces, a mí la biología no me gustaba, sentía que era mucha memorización, me daba pereza, no era lo mío. La mate sí, o sea, en mate me iba muy bien. Inclusive le explicaba a los compañeros cuando íbamos a tener exámenes, hacíamos centros y demás, pero, pero la biología no, ¿verdad? Que era la ciencia, digamos, con la que tenía contacto. Cuando entré a la UCR, entré a estudiar arquitectura. Todo el mundo me decía, ¿por qué no estudia medicina? Tenía un promedio alto de ingreso, tenía el segundo promedio, de hecho, de ese año. Pero aunque la medicina siempre me ha encantado y me encantan las series de televisión sobre medicina, realmente me parecía demasiado demandante en el sentido de que tenía la impresión de que los médicos trabajan demasiadas horas y yo no quería ser una esclava de mi trabajo, eso siempre lo tuve muy claro. Y arquitectura era lo que me gustaba, entonces entré a arquitectura y me fue como un quebrado, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Pero por primera vez en mi vida perdí un curso, 2 veces el mismo curso, el curso medular de la carrera, que es el taller de diseño, y realmente después de perderlo la segunda vez, pues me quedó claro que tal vez esa no era mi vocación. Hice algún test de vocación en alguna, en ese momento se llamaban UVES, unidades de vida estudiantil, que habían en cada facultad. No recuerdo el resultado, pero bueno, me decidí pasar a ingeniería civil porque me pareció que era como lo más parecido a arquitectura, pero con más números, que era lo que para mí era más fácil. Entonces me pasé a ingeniería civil y como en ingeniería, igual no sé los programas ahora, pero en esa época uno tenía que llevar un ciclo de matemáticas, o sea, cálculos, físicas generales, químicas generales, antes de empezar a llevar cursos de carrera, ¿verdad? Sí llevé básicos, introducción a la ingeniería y un diseño gráfico, pero sobre todo entré a llevar esas. Además, ese año habían cambiado los programas, entonces justamente ese año para llevar física 1 se requería cálculo 1, que obviamente en arquitectura no se lleva. Aquí está saludando mi marido. Entonces, no podía llevar física ese año, entonces entré a llevar cálculo, química. Como me había ido tan mal en arquitectura, no tenía buen promedio para matricular ese año, entonces el segundo semestre que ya hubiera podido llevar física, no la pude matricular, seguí con los demás cursos y ya el segundo año que estaba en ingeniería civil pude por fin matricular física. Y entonces fue como si se me hubiera abierto el cielo, ¿verdad? Yo dije, esto es lo mío, ¿verdad? Llevé física 1 con don Javier Soleil, que en paz descanse, y realmente me gustó tanto que dije, esto era lo que yo quería, o sea, no es ingeniería, no es arquitectura, esto era lo mío, ¿verdad? Entonces, a finales de ese año, o sea, seguí llevando los cursos y a finales de ese año me cambié ya a física, ¿verdad? Entonces entré a física con 3 semestres de carrera ganados, porque eran los mismos 3 semestres que ingeniería en esa época, ahora entiendo que no.
y pues acomodarme en una carrera que tenía en esa época tan pocos estudiantes que los cursos se daban una vez al año, ¿verdad? Y entonces, pues no había ganado año y medio, sino solo un año. Entonces, fue rodando mucho, ¿verdad? Realmente yo entré a la U en el 95 y fui entrando a física en el 97, no, el 98, perdón. Entonces sí, no fue como esas personas que desde pequeñas saben qué es lo que quieren hacer con su vida. A mí me costó un poco saber. Pero eso es súper común. Y después de Sí. años de estudio en el área de física, ¿qué le ayudó a encantarse por la especialidad de en oceanografía años después? Bueno, fue igual parecido, ¿verdad? En la carrera de física y la de meteorología van juntas. Entonces, la parte de la oceanografía que daban, o la optativa de oceanografía que daban en esa época en la UCR, la llevaban sobre todo los estudiantes de meteorología. Los que estábamos en física no era una especialidad que consideráramos posible, ¿verdad? Las especialidades para nosotros eran de ciencia física de materiales, astrofísica y otras, y realmente oceanografía no. Entonces, yo trabajé en un centro de investigación en física de materiales cuando era estudiante, y cuando me gradué, un año después entré a trabajar a la Universidad Nacional. Ahí trabajaba una persona que ya yo conocía, Alejandro Gutiérrez, ¿verdad? Lo conocía por una relación familiar. Y entonces él me dijo, no, genial, que entres a trabajar aquí es muy bonito, podrías inclusive en el futuro empezar a trabajar con nosotros. Y don Enrique Cohen asumió, que también en paz descanse, asumió la dirección poco después de que yo había entrado a trabajar ahí. Me empezó a jalar también, a tratar de convencer hacia la oceanografía, y entonces a mí me empezó a gustar y dije, bueno, no, realmente esto es lo mío, porque cuando yo entré a trabajar a la UNA, yo todavía estaba pensando en lo que era física de materiales. Así que también un poco rodada. Sí, creo que tomar esas decisiones siempre lleva como un tiempo, pero es bonito cuando uno ya llega ahí. Sí, Y exacto. bueno, acá estamos como personas de absolutamente todos lados. Entonces, para aquellas que no estamos tan familiarizadas con el campo, ¿podría darnos una explicación breve de qué es la oceanografía física? Bueno, es física del mar, ¿verdad? Es otra forma de llamarla. La oceanografía física estudia todos los fenómenos físicos relacionados con el océano, más específicamente ondas en el océano, de las cuales los tsunamis son un tipo de ondas, em, corrientes en el océano, ¿verdad? Circulación oceánica, que son los grandes sistemas de circulación, los grandes sistemas de corrientes que llevan el agua de los trópicos hacia los polos y viceversa. Eh, Corrientes y movimiento en el agua que tienen que ver con cambios de densidad relacionados con salinidad o presencia de sedimentos en el agua, nutrientes. ¿Qué más? Procesos costeros, erosión costera, depositación, sedimentación en las costas, transporte de sedimentos cerca de la costa, por ejemplo, interacción océano-atmósfera, esa es otra rama de la oceanografía, donde hay los cambios de presión, los cambios en el viento van a influenciar el mar, y la temperatura del mar va a influenciar la atmósfera, etcétera. Esos son algunas, tal vez, las más conocidas. Muchas Ujú. gracias, sí, suena bastante amplio, la verdad. Sí, sí, sí. También acá, bueno, de parte del staff estuvimos revisando, ¿verdad?, sus trabajos y nos dimos cuenta que sus últimos proyectos han estado enfocados hacia la creación de mapas de evacuación en caso de un tsunami acá en Costa Ujú. Rica. Entonces, queremos preguntarle que cuáles son los datos que se toman en cuenta para la creación de estos mapas y cómo es el proceso de crearlos. Bueno, lo ideal es tener datos de batimetría. Estos son datos de la profundidad del mar cerca de la costa, con una resolución, o sea, un dato más o menos cada 30 metros, ¿verdad? A eso nos referimos con resolución. Lo ideal sería una resolución de 1 metro, de 10 metros, pero con 30 metros se puede trabajar. Ese es el quid del asunto, que los datos de batimetría son difíciles de obtener, los datos de batimetría costero. Primero porque requiere un cierto tipo de instrumento y de embarcación más pequeña, y entonces se pueden realizar en áreas relativamente pequeñas cada vez, ¿verdad? No son esos grandes buques que van por altas profundidades tirando un barrido. Esas profundidades, ese fondo del océano está relativamente bien mapeado.
pero ya los últimos 200, 100 metros de profundidad al llegar a la costa están apenas estimados. Y además, si ya nos vamos, por ejemplo, dentro de una bahía, como por ejemplo Bahía Sámara o Bahía Ballena, donde está Tambor, más cerrados, hay ciertos procesos costeros de los que hablaba, movimiento de sedimentos que están cambiando constantemente el fondo del mar, sobre todo relacionado con cambios estacionales, ¿verdad? Donde hay un cambio en las estaciones, invierno, verano, va a haber un cambio en las corrientes y va a haber en una época el sedimento está acá y luego viene el cambio de estación y se lo lleva para allá y hay procesos tectónicos, sísmicos, etcétera. Entonces la batimetría no solo es cara de obtener, sino hay que estarla actualizando constantemente. Pero bueno, tomamos una instantánea, por decirlo así, de la batimetría. En algunos casos, en algunos lugares nos la han cedido colegas de la UCR que la han medido. En otros casos la hemos medido mi equipo de trabajo, yo no. Han ido al campo a sentarse una semana en una lancha a hacer, por ejemplo, Playas del Coco, ¿verdad? La bahía de Playas del Coco, hacer transectos en zigzag, ¿verdad? A una velocidad muy baja en la lancha, toda la semana bajo el sol, midiendo la profundidad del mar. Entonces, además necesitamos datos en tierra, o sea, datos de topografía, que eso sí son relativamente más fáciles de obtener, lógicamente, ¿verdad? Y afortunadamente contamos con datos de topografía de toda la franja costera del país que fueron adquiridos por la Comisión de Emergencias con un costo bastante alto, pero que se les ha dado mucho uso, muchos proyectos científicos enfocados hacia la reducción del riesgo de desastres. Básicamente eso, para hacer una primera aproximación. Si uno quisiera hilar más fino, ya uno necesitaría tener una especie de mapa de todos los edificios, la altura de los edificios, el material de las calles, que todo eso va a influenciar, pero ya se vuelve el asunto un poco caótico y en una primera aproximación esos son los datos que usamos. Entonces, nosotros con eso construimos un modelo digital de elevación de terreno, es decir, una malla, o sea, un cuadrado dividido en un montón de cuadraditos llamados celdas, donde en cada una de ellas asignamos un valor de elevación, ya sea profundidad del mar o elevación sobre la tierra. Y esa es la entrada a un modelo, digamos, la base de un modelo. Luego al modelo le decimos, bueno, vamos a, como le decía yo a mi hijo cuando era pequeño, voy a hacer un tsunami de mentiras en cierto lugar del mundo, ¿verdad? Ya sea del Pacífico, del Caribe, ya sea lejos o ya sea aquí en Costa Rica, consideramos un sismo, caracterizamos ese sismo y modelamos la deformación que causa ese sismo en el fondo del mar y que esa se convierte en la condición inicial del tsunami. Suponemos que lo que se levanta el fondo marino se levanta a la superficie de la Tierra, que no es una estimación del todo cierta, pero es una primera aproximación. Y eso que se levanta el fondo del mar, pues por la gravedad luego va a quedarse oscilando y se va a formar una onda. Y esa onda, pues lógicamente llega, en algunos casos, inunda la tierra, ¿verdad? Entonces, una vez que definimos esa inundación, qué tanta área inundó, no una fuente, sino 57, 60 que simulamos, ¿verdad? De repente una inundó para allá y otra inundó para acá, una inundó menos, otra inundó más. Y entonces agarramos y hacemos una envolvente, o sea, juntamos todas esas áreas de inundación y definimos que esa es el área de inundación, o el área que vamos a necesitar evacuar a la gente, ¿verdad? O el área en la que tenemos que trabajar como área posible de inundación en un peor escenario. Esa es la parte mía, digamos, o la parte principal mía. Luego entra mi compañero geógrafo, trabajando con sistemas de información geográfica, haciendo análisis de redes y determinando cuál es la ruta más rápida para llegar desde los diferentes puntos de esa área a puntos de reunión que están afuera de esa área de inundación, o sea, en área segura. Y él hace un primer aproximado de esta es la ruta más rápida, este es un posible punto de reunión, ¿verdad? Luego, con ese borrador, lo agarramos y lo guardamos y nos vamos a las comunidades y hacemos un taller. Les damos una charla de tsunamis y luego les decimos, ok, esta es el área que se inundaría en su comunidad. Ustedes díganos ahí dónde vive gente o dónde hay gente, dónde hay escuelas, dónde hay hoteles, dónde hay restaurantes. Díganos a dónde llevarían esa gente fuera de esa área y por dónde la llevarían. Y luego comparamos los dos resultados. Generalmente coinciden, pero ha pasado donde no coinciden para nada, nos ha pasado y lógicamente lo discutimos con la comunidad, bueno, ¿por qué por ahí? Yo hubiera pensado que por aquí, ¿no? Porque
De repente nos dicen, es que ahí hay una quebrada que en verano está seca, pero en invierno no se puede pasar, o esa calle se embarriala demasiado, en invierno no se puede pasar, o esa calle que nosotros pusimos como una calle era un camino de finca y resulta que hay un portón y el señor tiene perros bravos y entonces esa calle no la podemos usar. O al contrario, un señor que llegue y dice, sí, esa calle está dentro de mi finca, pero no importa, yo la tengo abierta y por el momento se puede usar, ¿verdad? Entonces no la habíamos puesto y la ponemos. Y así llegamos ya finalmente a lo que es el mapa, ¿verdad? Que va a tener esos elementos, el área de inundación, los puntos de reunión y las rutas por las cuales llegar a esos puntos de reunión. Qué lindo, suena como un proceso bastante interesante, la verdad, y me parece súper Sí, importante y súper chiva la parte de hacer los talleres con la comunidad y sí. todo. Siento que es una labor de verdad bastante extensa y muy importante de parte de Ujú. ustedes. También queríamos preguntarle, bueno, hay personas expertas que afirman que el aumento del nivel del mar empeora el impacto de los tsunamis. Y teniendo en cuenta que en zonas como la del Pacífico Central tienen un grave problema de inundaciones, ¿cuál puede ser como el impacto de un tsunami para esta área del país? Bueno, vamos a ver, el proceso de elevación de nivel del mar por cambio climático es un proceso lento, ¿verdad? No vamos a ver una diferencia de un año a otro, pero sí podemos verlo en un periodo de décadas. Estos mapas que te digo requieren una constante actualización conforme va cambiando lo que hablábamos, el fondo del mar, por ciertos procesos. Construyeron, por ejemplo, una marina, entonces esa marina va a alterar la dinámica de la costa, va a depositarse ya la arena que en otro lado, etcétera. O nos damos cuenta de nuevos posibles sismos que podrían afectar, hay que actualizarlos. Y igual con el aumento relativo a nivel del mar va a haber que actualizarlos, ¿verdad? Después de unos ciertos años. Pero en realidad ahorita es un proceso muy, muy gradual. La amenaza existe para todas las costas de nuestro país y prácticamente del mundo. Lo que se requiere es tener agua enfrente. Con eso de tener agua enfrente, si es una zona donde no tiembla, puede venir de otra zona en la que sí tiembla. Puede suceder un derrumbe, ya sea de una pared de hielo, de roca, de un sedimento que traen los ríos, depositan en el mar, puede derrumbarse también. Eh, Puede ser un cambio en el Mar del Norte, por ejemplo, que no es una zona sísmica. Son muy comunes los tsunamis por los meteotsunamis, o sea, cambios abruptos de la presión atmosférica pueden causar un tsunami. Entonces, en realidad lo que necesitamos es tener el agua enfrente para tener la amenaza. Claro que lógicamente en el Pacífico tiembla más y eso hace que pues el nivel de amenaza sea más frecuente o más inminente, tal vez no mayor, pero más inminente. Eh, por supuesto que también depende de las características geomorfológicas, o sea, si es una bahía, si es mar abierto, de cómo cambia la profundidad, si hay desembocaduras de ríos. Entonces, a lo largo de la costa del Pacífico hay zonas con mayor amenaza que otras, ¿verdad? Pero realmente nosotros justamente eh, ayer mandamos la última versión de un catálogo de tsunamis históricos que escribimos que va a ser publicado por la editorial de la Universidad Nacional, esperamos que en los próximos meses. Y encontramos reportes de 38, con el de la semana pasada, 39 tsunamis que se han registrado en Costa Rica. La mitad han sido percibidos por la población, han causado inundaciones, daños, han causado muertes. Entonces, el riesgo está. Claro que con el aumento del nivel del mar por cambio climático va a ser mayor, pero ya tenemos un riesgo. Ok, ok. Y de hecho estaba, en ese momento mencionó el tsunami la semana pasada, entonces una Ajá. preguntita por esa parte, que se activó el sistema debido al terremoto en las islas Kermadec, en Nueva Zelanda, si no me equivoco. Y entonces queríamos saber cómo es el proceso de activar toda esta alerta, cuando se dan cuenta, cómo va todo eso. Ok. Los sistemas de alerta de tsunami del Pacífico y el Caribe tienen se llama proveedor de servicios de tsunami general que está en Hawái, que es el centro de alerta de tsunami del Pacífico, también sirve al Caribe. Entonces ellos están permanentemente monitoreando los sismos a lo largo de ambos océanos, ¿verdad? El Pacífico y el Atlántico, y ellos tienen ciertos protocolos que si un sismo cumple ciertas características, o sea, si tiene magnitud mayor a 6 y profundidad menor, no sé si 120, 100 kilómetros, entonces ellos emiten un boletín hacia los puntos focales de alerta de tsunamis y los centros nacionales de alerta de tsunamis de cada país que están debidamente inscritos. Ese reporte, ese boletín, lo recibimos en Costa Rica, Sinamot, y lo recibimos al mismo tiempo
la Comisión Nacional de Emergencias en su central de telecomunicaciones que opera 24/7. Sinamot somos 4 personas, no tenemos 24/7 porque no somos suficientes para establecer rotaciones. Entonces, el protocolo es que además de que nos entra a los 2 a la vez, la Comisión Nacional de Emergencias nos llama a mí en primer lugar. Si no me localizan a mí, hay un orden de llamadas, llaman a los compañeros. Y ahí, digamos que nos activamos, ¿verdad? Además, como respaldo a esos correos, tenemos instalados en los 2 lugares un software de monitoreo sísmico que se activa cuando el sismo cumple ciertos parámetros y va a ser en ¿verdad? Y una luz roja. Por si acaso el correo no sirvió en ese momento, se saturó, etcétera. Entonces ellos reciben eso y nos llaman. Nosotros, ellos nos van a decir por teléfono la magnitud del sismo, la localización aproximada que viene ahí. Ya más o menos uno se va volviendo experto en geografía, ¿verdad? Si de repente el nombre no suena, pues uno les dice voy a fijarme. Y generalmente les decimos ahí en la llamada, bueno, no va a ser ninguna amenaza, o déjeme revisar a ver si sí. Y luego de que nosotros revisamos, hacemos un análisis y mandamos un reporte por correo electrónico hacia una lista de correos y lógicamente hacia la central de comunicaciones de la Comisión de Emergencias. Para hacer ese análisis nosotros vemos ciertas cosas. Bueno, tenemos unos ciertos protocolos establecidos de que un sismo de cierta magnitud, de tal lugar, sí podría representar amenaza o no podría representar amenaza, etcétera. Pero además de esos protocolos, pues podemos ir en más detalle y ver la zona en la que fue, la orientación, la historia, de si históricamente nos han afectado tsunamis de ahí o no, etcétera, y emitimos ese reporte. En el caso de la semana pasada, desde el principio dijimos no nos va a afectar la magnitud del sismo, pues en términos para nosotros, para esa distancia, no era lo suficientemente grande, ¿verdad? Por supuesto que para los que estaban allá a la par, sí. Era grande, pero para nosotros no esperábamos que nos afectara, ¿verdad? Entonces, igual, le dije al muchacho por teléfono, no, me parece que no, voy a confirmar y ya les mandamos un reporte y nos mantuvimos activos. Sabemos que esa zona es un punto caliente para nosotros, la trinchera de Tonga Kermadec, por la orientación, porque por la esfericidad de la Tierra y porque los tsunamis suceden, usualmente rompen planos de falla alargados y la mayor parte de la energía va hacia el frente, ¿verdad? Y por la dirección que estamos respecto a ese lugar, que aunque en un mapa mundi no se va a ver bien, pero en una esfera, en una Tierra esférica, sí lo vemos, esa energía nos llega a nosotros directo. Entonces, es una zona, ¿verdad?, de la que ya tenemos bastante estudiada y sabíamos que con esa magnitud, ¿no? Y nos mantuvimos ahí, nos mantuvimos monitoreando. Tenemos entre los programas, entre las herramientas que tenemos para toma de decisiones, tenemos un programa donde podemos ver en tiempo real la lectura de sensores de nivel del mar, tanto mareógrafos que están en las costas, como boyas de aguas profundas que están a 2.000, 3.000 metros de profundidad. Y fuimos viendo que efectivamente las alturas del tsunami que se iban registrando cerca del epicentro no eran grandes. De hecho, la mayor que se registró fue cerca de 60 centímetros. Entonces eso mantenía, digamos, nuestro pronóstico, ¿verdad? Sin embargo, pues seguimos monitoreando y seguimos manteniéndonos atentos y a medianoche recibimos una llamada que nos hizo pues cambiar el nivel de alerta, ¿verdad? A pesar de que teníamos bastante seguro que no, pues nos pusieron a dudar y entonces ya es un poco como en el caso de que uno ve las películas, ¿verdad? Sin duda, como es que dicen en las películas de abogados, de criminales, o sea, que ¿cómo es? Inocente más allá o culpable más allá de toda duda razonable, ¿verdad? Ya esa llamada nos creó una duda razonable y pues, aunque estábamos, sí, 99% seguros, ya ese 1% que nos tenían dudando, no valía la pena arriesgarnos a que hubiera algún daño, ¿verdad? O que alguna persona saliera lastimada y entonces por eso elevamos el nivel. Seguimos monitoreando ya durante la madrugada, la mañana y todo, y efectivamente el tsunami fue únicamente poco menos de 6 centímetros en la isla del Coco y cerca de 17 centímetros en el mareógrafo de Quepos. Ok, muchas gracias. Queremos volver un poquito también a su trayectoria profesional, entonces nos gustaría preguntarle cuáles han sido los mayores retos y logros durante pues esta trayectoria en general.
Bueno, tal vez de los momentos así profesionales más difíciles de mi vida fue hacia el final del doctorado, ¿verdad? Donde realmente el equipo de personas que conformaban mi comité sabían muy poco, casi nada del tema, y entonces era muy difícil obtener una retroalimentación que yo necesitaba, ¿verdad? Para lograr concluir mi doctorado. Tuve bastantes dificultades en ese aspecto y al final se me acabó la beca, tuve que regresar al país y seguir trabajando en la tesis desde aquí, y entonces ya estaba trabajando en el día en la U y en las noches en la tesis, ¿verdad? Entonces, ese recuerdo de esas noches de palmada, trabajando en la tesis, recibiendo una retroalimentación casi inexistente, y más bien lo que yo sentía era que le daban largas porque tal vez no sabían bien cómo evaluar el trabajo, y entonces lo más fácil era darle largas y largas y largas al asunto. Entonces, esa sensación de que nunca se iba a acabar, esas malas noches y tanto trabajo y tantas cosas en juego, ¿verdad? Porque uno se va con una beca de la universidad, pero obviamente si no concluye tiene que pagarlo, ¿verdad? Entonces, todo el dinero que fue la beca, que era bastante. Entonces, toda esa incertidumbre, todo ese estrés, toda esa presión, eso tal vez fue el mayor reto, hasta que yo dije, no, yo esto lo termino porque lo termino. Pedí una mediación de parte de la Oficina de Asuntos Internacionales de la universidad, y ya con esa mediación establecimos un cronograma de trabajo con una cierta serie de cosas a cumplir por parte de los dos, ¿verdad? De mi director de tesis y yo, y realmente fue que ya finalmente logré terminar la tesis y ir a defenderla, y fue ya muy satisfactorio salir de eso, que ya para ese momento se había convertido como en un mero trámite para mí. O sea, ya no era la ilusión de la tesis, la ilusión de lo bonito que estaba haciendo en la tesis, ya yo había regresado aquí, ya habían pasado años, ya estaba trabajando con colegas internacionales a un nivel muchísimo más elevado de mi tesis, y ya mi tesis era como cualquier cosilla ya para salir de eso, ¿verdad? Pero sí fue muy gratificante finalmente poder cumplir con el requisito y poder terminar. Y pues bueno, también ha sido muy gratificante el volver la mirada atrás y ver cuando empezamos con Sinamota en el 2014, ¿verdad? Adscrito al programa ROMAC, que por cierto yo creo que yo no actualicé la reseña cuando se las envié, si se las envié. El programa ROMAC se fusionó con Sinamot y ahora ya no existe, ya es todo Sinamot completamente dedicados a tsunamis. Eh, y ver cuando empezamos o sea, o por ejemplo, cuando atendimos la llamada del sismo en Perú en el Día de la Madre del 2007, tal vez algunas personas lo recuerden, y yo tenía algún acercamiento, algún trabajo más o menos conjunto con la Comisión de Emergencias, y entonces ellos me llaman, y yo iba en un bus, ¿verdad? No había teléfonos inteligentes, internet en el teléfono, bueno, con costos tenía uno ahí un ladrillo para recibir llamadas y mandar mensajes de texto. Iba yo en un bus para la casa cuando me llaman que había una alerta de tsunami por un sismo en Perú, que qué opinábamos nosotros, o sea, que qué hacían. Y yo, aunque ya trabajaba el tema de tsunamis, yo lo que trabajaba era modelos numéricos, ¿verdad? No sabía absolutamente nada relacionado con protocolos de alerta, ni análisis de amenaza, ni sabía nada porque venía casi regresando de la maestría, ni había trabajado nunca en Costa Rica, entonces no sabía del comportamiento de nuestras costas con tsunamis de ciertos lugares. Realmente no, o sea, cero cosas para tomar decisiones, y entonces Alejandro, este colega y yo dijimos, no, vamos a decirles mejor que evacúen unos 200 metros de costa, ¿verdad? Y uno lo dice aquí y suena muy fácil, pero claro, cuando ya le dice uno eso a la gente de Punta Arenas, lógicamente cunde el pánico, ¿verdad? Y realmente fue una gran lección aprendida esa vez, y luego cuando en el 2014 decidimos establecer los protocolos igual por un evento que había habido en Chile. Ver de cuando empezamos en ese momento que, digamos, sucedía algo como lo que sucedió la semana pasada, y se iban a preguntarle a la OSICOR, a la Red Sismológica, al CIMAR, la prensa, ¿verdad? Por ejemplo, y ver que ahora, por ejemplo, salieron casi todos los medios de prensa citándonos a nosotros sin siquiera habernos llamado, o sea, ya ellos supieron dónde ir a buscar solitos la información y citarla bien. Es muy satisfactorio, es decir, bueno, vamos haciéndonos de un nombre, van reconociéndonos, como que nosotros somos los que estamos realmente
con todas las herramientas para atender este tipo de cosas. Y también ver cómo se van empoderando las comunidades, ¿verdad? Cómo se van involucrando, tomando su preparación en sus manos, poniendo hasta de su bolsillo para estar mejor preparados ante tsunamis. Entonces esa parte ha sido muy, muy satisfactoria. Qué bonito, porque creo que es súper importante siempre recordar que tal vez uno está en un momento un poco difícil, pero eventualmente uno sale ahí y tiene estos momentos que usted ahorita están comentando que hacen que todo eso haya sido totalmente valioso y valiera la pena para llegar al momento donde estamos. Sí, definitivamente. En el formulario de inscripción habíamos puesto una partecita para que las personas de la audiencia hicieran sus preguntas, entonces voy a proceder a leerlas. La primera dice, ¿puede hacerse extensivo este sistema de monitoreo para las costas de la región de los países centroamericanos? Bueno, vamos a ver, los sistemas de alerta de tsunamis funcionan para cada cuenca, digamos, el del Caribe, el del Pacífico, y son órganos subsidiarios de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Entonces, los países sesionan, ¿verdad? Cada año, cada 2 años, dependiendo, tienen un centro operativo, que es el centro que está en Hawái, y en estas sesiones ellos toman decisiones, por ejemplo, que si hay que cambiar el formato del mensaje, que si hay que buscar expertos para definir cuál sería el potencial de tsunami de una cierta región, de ese océano, de ese mar. Pero si algo queda muy claro es que cada país es soberano a la hora de evaluar su amenaza de tsunami. Entonces, el centro en Hawái emite un boletín con una evaluación general, ¿verdad? Y ellos pueden incluir a Costa Rica, a Nicaragua, Honduras, en una lista de países en un cierto nivel de amenazas, porque es una evaluación que ellos hacen general. Por ejemplo, el ejemplo de la semana pasada, ¿verdad? Nos incluyeron en una lista de un cierto nivel de amenaza y nosotros sabíamos que no estábamos ahí, sino en una más abajo, por todo el trabajo que hemos hecho ahí. Si hay un país que no ha trabajado eso a modo local, que no tiene protocolos, que no tiene un centro que actúe como Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, ese país puede tomar eso que mandan de Hawái y usarlo. Su defensa civil, su protección civil, su agencia de manejo de emergencias, como sea que se llame, puede usarlo de ahí. Pero el hecho de que por ejemplo, de Sinamod brindemos ese tipo de asesoría a los otros países de América Central, podría hacerse mediante un convenio, digamos, de cooperación internacional, pero no es lo usual. Lo usual es que cada país atiende sus costas. Les puedo decir, por ejemplo, que todos los países de América Central tienen sus instituciones nombradas o sus puntos focales de alerta de tsunami o instituciones que actúan como centros nacionales de alerta de tsunami que han recibido este entrenamiento en protocolos, el mismo que hemos recibido nosotros, y que los tienen implementados en un cierto grado, tal vez no igual, tal vez más o menos, ¿verdad? En Panamá es el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, en Nicaragua es el INETER, en Honduras es COPECO, en El Salvador es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y en Guatemala es el INSIBUM. Además, en América Central tenemos un centro de asesoramiento de tsunamis de América Central con base en Nicaragua, cuya función no ha entrado en operación todavía, está en una fase de prueba, pero su función va a ser proveernos a nosotros con una evaluación de la amenaza más específica para nuestra región. Sobre todo, o sea, para eventos, digamos, locales como el de la semana pasada, pero sobre todo para eventos generados dentro de la región. Porque de la península de Nicoya para arriba, ¿verdad? Toda esa zona tiene una predisposición a generar un tipo específico de tsunami que se les llama sismo tsunamis o tsunami earthquakes, que son tsunamis más grandes de lo que deberían ser para el sismo que los causó, ¿verdad? O sea, que un sismo de esa magnitud debería causar un tsunami de cierto tamaño y ese tipo de sismos causan tsunamis más grandes. Entonces, la idea es que el CATAC pueda brindarnos una mejor evaluación de la amenaza cuando se dan este tipo de eventos y podamos responder mejor los países de la región. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, que ya más o menos hablamos un poquito de eso con la pregunta del Pacífico Central, pero también quieren saber cuál es el mar más propenso para que ocurra un tsunami en Costa Rica. Vamos a ver, por frecuencia son más frecuentes en el Pacífico. Y si vemos en las estadísticas, tenemos 5 en el Caribe,
4, 5 y el resto sí, 5 en el Caribe y el resto en el Pacífico, ¿verdad? Desde que tenemos noticia, 1746 es el primero que tenemos noticia. Sin embargo, el único que ha causado muertes fue el de Limón de 1991, hace 30 años, van a ser ahora en abril. Entonces yo siempre vacilo con la gente del Pacífico cuando les estamos dando las charlas. Si ustedes decían, no, hombre, yo me voy a ir para Limón porque ahí hay menos tsunamis, ¿verdad? No hay garantía. En realidad, lo que les decía antes, la costa enfrente. Sí les puedo decir, por ejemplo, que de acuerdo a las simulaciones que nosotros hemos hecho en computadora, por ejemplo, dentro del Golfo de Nicoya hay una menor amenaza por la baja profundidad del Golfo y por lo angosto de su entrada se tiende a disipar la energía. Entonces es una zona con menos amenaza. Históricamente no hay reportes dentro del Golfo de Nicoya. Bueno, más allá de Punta Arenas sí hay reportes, pero más adentro de Punta Arenas no. Tampoco hay reportes en la zona de Punta Úrica, pero tal vez es por lo poco poblada que está. Entonces, si lo que estaban buscando era cuál playa podían ir, pues a cualquiera en realidad. Busquen mapa de evacuación o mapa de inundación en nuestra página web y hagan su plan familiar o su plan de grupo de amigos, pero la amenaza en realidad está igual en casi cualquier lado. Muchas gracias. Acá en el chat tenemos una pregunta de Julián Berkovics, que no sé si él quiere formularla o la puedo leer yo, como usted prefiera. Bueno, la voy a leer yo. Dice... Perdón, me estaba preguntando a mí, es que pensé que le estaba Sí. preguntando a doña Silvia. No, usted si quiere la puede hacer la pregunta a usted. Súper, no, muchísimas gracias. Primero, saludarla a doña Silvia y muchísimas gracias por todo esto que nos está contando. La verdad es que es súper interesante. A mí me generaba cierta duda entender por qué si es una situación tan frecuente y obviamente, aunque hay de tsunamis de mayor dimensión o menor dimensión o magnitud, porque es como un tema que realmente se habla tan poco a nivel de medios de comunicación y demás, y tal vez no sé si hasta cierto punto se podría decir que no se le da la importancia que debería. Es decir, si esto termina siendo algo que se trabaja más tal vez a nivel de medios locales o algo así, pero realmente la gente que está en el Valle Central, cuando usted dio el dato, a mí me pareció total y completamente eh, impresionante porque creo que es algo con lo que uno no está demasiado familiarizado, excepto cosas como las que sucedieron, por ejemplo, la semana pasada. Vamos a ver, hay varios factores ahí. El primero es que no hemos tenido, hasta donde sepamos, ¿verdad? Porque Costa Rica podemos hablar de 500 años de historia. En realidad, la historia antes de la llegada de los europeos no la tenemos bien documentada. Sí hay relatos o aspectos de la, no sé si mitología es la palabra correcta, de nuestros pueblos originarios que te llevan a pensar que ellos sabían, ¿verdad? O que siempre han sabido que han habido tsunamis en esta zona. Pero en estos 500 años de historia no tenemos noticias de un tsunami catastrófico en nuestro país. Tal vez ahí primero que todo, ¿verdad? Como si, por ejemplo, en Chile, que en el siglo XIX hubieron tsunamis catastróficos y hay con cierta frecuencia. Eso primero que todo. Y segundo que todo, nuestro país no se ha desarrollado tanto en las costas como otros países. Por ejemplo, Chile, Japón, Indonesia, la misma Nicaragua se ha desarrollado más hacia la costa. Nosotros no, nosotros estamos aquí en el Valle Central y las costas muy poco pobladas. Y también, además de eso, no se les da importancia a las costas. Tradicionalmente somos para ver para acá, para el Valle Central, a ver para la montaña y no vemos para el mar, ¿verdad? Entonces, muchos de esos reportes históricos de tsunami se han perdido. O sea, nosotros cuando hicimos la investigación en los años anteriores para este catálogo de eventos históricos que les comentaba, nos encontramos con un montón de reportes casi que por casualidad, que nosotros decíamos, ¿cuántos más se han de haber perdido? ¿Verdad? No se mantuvieron porque a nadie se le ocurrió apuntarlo, y entonces no se preservó. Algunos salieron en prensa, muy pocos. Entonces va un poco por ahí. Y ahí es donde yo les digo que ha sido, que es, digamos, mi satisfacción de ver que el tema cada vez va hablándose más, ¿verdad? Tanto a nivel de prensa como a nivel de redes sociales, como a nivel de comunidades costeras,
Cuando nosotros empezamos a hacer el proyecto de mapas, íbamos a una comunidad y la comunidad se sentaba así como, ay, aquí que vienen a hablar, y uno les veía la cara de que qué pereza, ¿verdad? Y cuando empezamos a hablar y se empezaban a dar cuenta de que tenían una amenaza primero y que segundo, que esa amenaza era manejable, uno veía como ellos se empezaban a involucrar en el tema cada vez más y más. Y ahora vemos más bien más, o sea, más bien a veces no damos abasto de tantas comunidades o instituciones que nos están pidiendo charlas y trabajo con ellos. Entonces, siento que es un proceso, vamos gradualmente, esperemos que no pase lo que suele pasar muchas veces, que hasta que no viene la catástrofe o el impacto catastrófico de un desastre, no se empieza a trabajar el tema, ¿verdad? Esperemos aquí adelantarnos y que si alguna vez, o más bien cuando nos toque, porque eventualmente nos va a tocar, no sé si en mi vida o dentro de 100 años, no nos agarre desprevenidos. Muchísimas gracias. Bueno, Con gusto. voy a hacer otra de las preguntas del formulario. Dice, en Costa Rica hay aplicaciones para alertar a los pobladores en caso de amenazas de tsunamis o eventos marinos peligrosos. Es una excelente pregunta. Nosotros venimos desde hace varios años queriendo desarrollar una aplicación web, una aplicación de celulares, perdón, sobre tsunamis. Finalmente, hace un año, en enero del año pasado, iniciamos a desarrollarla, que conseguimos el financiamiento de parte de la universidad, por medio de Vicerrectoría de Investigación y del Centro de Gestión Tecnológica, de Tecnologías de la Información. Y empezamos en enero del año pasado a desarrollar esta aplicación. Ya está aprobada por Android. Ya mandamos hace una semana los últimos papeles que pedía Apple para aprobarla. Entonces esperamos, yo tengo todos los dedos cruzados de poder hacer el lanzamiento de la app antes de Semana Santa, ¿verdad? Que sería bastante útil. La aplicación lo que tiene varias funcionalidades. Primero sí notifica, emite una notificación cada vez que nosotros emitimos un reporte, ¿verdad? Pero es una notificación de aplicación. Entonces, si yo tengo, como yo, por ejemplo, que yo pongo el celular para que no me entren notificaciones mientras duermo, lógicamente no la voy a oír, ¿verdad? Pueden consultarse el reporte en línea, pueden verse los pronósticos de marea, las predicciones de marea por diferentes puntos en nuestras costas, y puede verse relacionados con intensidad del oleaje también. Y hay algo ahorita que me está faltando. Ah, sí, la navegación de los mapas de evacuación. O sea, esos mapas de evacuación por tsunami que están en papel, están ahora en la aplicación con un navegador tipo Waze. Entonces, si yo estoy en la costa y le digo, recibo una alerta y le digo iniciar evacuación, y entonces la aplicación me va a indicar la ruta hacia el punto seguro más cercano para evacuar. Muchas gracias. Acá, bueno, teníamos un comentario un poco más arriba sobre cuando estábamos hablando sobre su elección de carrera de Cindy Mora, que dice, qué grande Silvia, importantísimo mostrar que el camino a donde llegamos da tantas vueltas, a no desesperar por las caídas. De la mano con esto que estaba hablando sobre la aplicación, tenemos una pregunta de Catalina, que no sé si Catalina quiere hacerla o la puedo leer yo, como ella prefiera. La voy a leer yo entonces. Dice, ¿la información relacionada a riesgos de tsunamis de Costa Rica está disponible en algún sitio para efectos de ser utilizada por la población o comunidades costeras para efectos de incorporar a la información en la elaboración de planes de emergencia en hogares, empresas, instituciones y otros? Sí, claro que sí, en la página web de nosotros, de Sinamot, tal vez la forma más fácil de escribirlo es, yo vacilo, sin amor, como sin amor, pero en vez de una R al final una T de taxi, .una.ac.cr. Esa es la página web de nosotros. Ahí pueden ver sobre nuestro trabajo, lo que hacemos, están nuestros links a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, y también hay una parte que se llama monitoreo, donde pueden acceder a todos los reportes que nosotros emitimos en tiempo real. Inmediatamente nosotros emitimos un reporte, se sube a la página web. Si es un evento que está activo, les va a aparecer en rojo, evento activo. Pueden meterse a ver el detalle de cada uno de los reportes. Pueden descargar los mapas de evacuación por tsunami que tenemos listos hasta el momento en formato PDF. Hay un mapa interactivo
de evacuación por tsunami, donde, digamos, yo me puedo meter, qué sé yo, que voy a ir a unas cabinas en, no sé, no tengo planes en Semana Santa, pero que voy a ir a unas cabinas en Carrillo, por ejemplo, en Puerto Carrillo, y entonces yo ubico las cabinas en el mapa, me voy a ese mapa interactivo, veo si están adentro o afuera del área de inundación, veo si están adentro del área de inundación, a qué distancia están del punto seguro más cercano, se pueden medir distancias en ese mapa interactivo también, hay también un video de cómo usarlo ahí en la página web, y se puede planear. Ahora, mapas de evacuación hicimos para ciertas comunidades escogidas, siguiendo ciertos parámetros de vulnerabilidad, de amenaza, y de sobre todo relacionados con qué tan complicada es la red vial. Hay playas que tienen solo una sola calle que llega a la playa y ya, entonces ahí pues es muy obvio que se sale por esa calle, ¿verdad? Pero en este que está interactivo tenemos el área de inundación definida de toda la costa del Pacífico, todavía la del Caribe no la hemos terminado, y pues se ven en las calles que están y ahí se pueden medir sobre esas calles. También en la sección de descargas hay documentos de apoyo, están todos los brochures, infografías, todo el material divulgativo que nosotros tenemos. Hay un libro de colorear para niños en edad preescolar y escolar. Hay las plantillas para hacer planes de evacuación por tsunami de comunidades. Hay una guía para hoteles, para hacer planes de evacuación por tsunami para hoteles, la plantilla para hacer planes de evacuación por tsunami para hoteles. Hay documentos para embarcaciones. Hay muchísima información. O sea, yo los invito y las invito a que entren a esta página web, la atravesen, vayan a todas las partes, para arriba y para abajo. Si les parece que hay algo que mejorar, si hay algo de información que quisieran y no está, igual nos escriben, porque también es algo que está en constante actualización. Perfecto, muchas gracias por la información. Creo que eso también es muy importante saberlo, la verdad. Claro. Tenemos otra pregunta del formulario, no tan técnica, pero va más como por la parte de género, y dice que cuáles son los aspectos claves que usted considera que debemos fortalecer o empoderar las mujeres para generar procesos de cambio en una sociedad y campos profesionales dominados por el género masculino. Bueno, yo no he trabajado el tema de género, ¿verdad? Más allá de mis vivencias personales, pero dentro de mis vivencias personales, yo creo que ha sido muy importante el empoderamiento que me han brindado, o que me brindaron desde siempre mis papás, para protestar y decir y rebelarme cuando algo no estaba bien, ¿verdad? Realmente yo no tuve mayores, o sea, ahora temprano estaba leyendo un post de denuncias de estudiantes de medicina, ¿verdad? Y hay unos horrores que, bueno, decía yo, a mí en realidad, a pesar de que física era una carrera predominantemente masculina, ¿verdad? Es un 80% tal vez, en mi época, de estudiantes varones, yo no sentí o no recibí nunca ningún comentario inapropiado de profesores, ningún acoso, nada en los años en que yo estuve ahí, ¿verdad? Con los profesores que me tocó. Pero cuando, por ejemplo, tuve el problema con el doctorado, realmente, pues gracias a este empoderamiento, yo busqué inmediatamente poner una queja, pedir una mediación y resolver la situación, ¿verdad? Entonces, creo que es importante decirle a nuestras niñas y a nuestras adolescentes y a nuestras mujeres que hay mecanismos, cada vez más hay mecanismos para protestar, para rebelarse, para denunciar, y que no tengamos miedo de utilizarlos, ¿verdad? Que realmente cada vez más la sociedad se va abriendo a acuerparnos en nuestras denuncias, y es importante hacerlas porque si no, pues no se cambian las cosas nunca. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta en el chat, ya casi para ir cerrando. Es de Omar Flores. No sé si Omar quiere leerla o la puedo leer yo también. No, léela tú, Ok. por favor. Dice, ¿qué tiempo de alerta daría un evento sísmico ocurrido en las costas del Pacífico de Costa Rica a las poblaciones expuestas, de acuerdo a modelos? Ok, esa es una excelente pregunta. Va a depender de dónde estén y de dónde sea el sismo, por ejemplo. Si usted está en la zona más al norte del Pacífico, ¿verdad? Toda esa zona de Playa del Coco, Bahía Salinas, y fue ahí enfrente,
podría tomar unos 20 minutos, más o menos media hora. Si usted está más hacia la parte de afuera de la península, por ejemplo, Sámara, Guiones, ahí están más cerca de la trinchera, ahí podemos hablar de unos 15 minutos. Un sismo ahí, ¿verdad? Que tarda 15 minutos a Sámara, puede tardar tal vez casi una hora hacia la zona del Pacífico Sur, ¿verdad? Después, la zona del Pacífico Central también tiene tiempos un poquito más altos, 20 minutos, media hora, dependiendo del lugar. Igual Pacífico Sur tiene tiempos igual más reducidos, pasa lo mismo que en la península de Nicoya, está más cerca de la trinchera, 15 minutos por ahí. El Caribe, cuando fue el tsunami de hace 30 años, que fue algo, o sea, nosotros no nos explicamos cómo se murieron 2 personas, hubo inundaciones desde Moín hasta Panamá, y sí se publicó el tsunami, o sea, en los medios de prensa nacionales se publicó que había habido tsunami en Panamá, pero en ni uno solo se publicó que había habido tsunami en Costa Rica, ¿verdad? A pesar de haber sido tal vez el tsunami que más impacto ha tenido en nuestro país. Los testigos de ese tsunami hablan de entre 5 a 8 minutos después del sismo que llegó ese tsunami. Son tiempos que suenan muy cortos, sin embargo, son tiempos que si nosotros guardamos la calma, sabemos qué hacer y hemos practicado, es tiempo más que suficiente para llegar a un sitio seguro, porque Costa Rica no tiene un potencial sísmico elevado. O sea, esos justamente hoy se cumplen 10 años del tsunami de Japón, que fue causado por un sismo 9.1. Hasta donde tenemos el conocimiento científico actual, Costa Rica no tiene potencial para generar un sismo de ese tamaño. Costa Rica lo máximo que llega es un sismo magnitud 8 y eso es 30 veces menos que un 9, ¿verdad? Entonces, las alturas de un tsunami causado aquí en Costa Rica no serían muy grandes. Nosotros no esperamos que sean más allá de 5 o 7 metros, por ejemplo. Entonces, no es tan lejos que hay que ir, ¿verdad? No es tan adentro. Es rápido, pero es cerca. Gracias. Con gusto. Tenemos acá un mensaje de Sandra León Coto que dice: felicidades por el avance y desarrollo en área de estudio tan importante. Bueno, muchas gracias, doña Sandra. Yo tal vez aprovecho un momento para decir que doña Sandra fue rectora de la U cuando empezamos en Sinamot y nos dio muchísimo apoyo en cuanto a equipo y en cuanto a tiempos de personal, y que nos permitió arrancar en Sinamot nuestro trabajo. Entonces yo siempre le estaré agradecida por eso. Y también a los 2 rectores que hemos tenido después, siempre hemos tenido el apoyo enorme de la Rectoría de la Universidad Nacional y eso nos ha ayudado muchísimo a hacer nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Ya vamos a ir cerrando. Bueno, tenemos una última preguntita, creo que la podemos leer. Dice: ¿qué sigue en el panorama costarricense en torno a este tema? Creo que es una buena pregunta para cerrar. Bueno, sigue hacer los mapas de las zonas que faltan. Falta el Pacífico Sur y falta el Caribe, porque esa etapa de ese proyecto inició en el 2019 con toda la preevaluación, ¿verdad? Una vez que definimos las comunidades, íbamos a empezar a ir a hacer esos talleres cuando empezó el coronavirus. Y entonces ya no pudimos, ¿verdad? O sea, hubo meses que la universidad prohibió las giras. Cuando se permitieron, pues compañeros que iban al campo a poner un instrumento, a medir un instrumento, siguieron, pero nosotros necesitábamos hacer talleres y reuniones comunales y no podíamos, ¿verdad? Entonces, apenas los vamos a empezar a hacer. Tenemos un año de atraso en eso, el proyecto. Entonces, sigue terminar de mapear esas comunidades. Bueno, después o en forma paralela, también necesitamos caracterizar mejor la amenaza de tsunami, sobre todo en el Caribe. La tectónica del Caribe está mucho menos estudiada que la del Pacífico, ¿verdad? No sabemos realmente cuál es su potencial. Necesitamos estudiar lo que podría ser un tsunami por un derrumbe en el talud continental de nuestro país, que hay huellas de derrumbes prehistóricos. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería un tsunami de esos ahora? Esa parte nos falta de modelar. Nos falta mejorar la red de estaciones de nivel del mar. Tenemos un mareógrafo en cientos de kilómetros de costa en el Pacífico y uno en el Caribe y el de la isla del Coco, que es genial, pero necesitamos más mareógrafos en la zona del Pacífico Norte, Pacífico Sur, Caribe Norte, Caribe Sur, y realmente además del costo del equipo, pues eso requiere un costo humano de instalación, de mantenimiento, de reparación, si es del caso que no estamos en capacidad de asumir en este momento.
Y pues sigue continuar el trabajo con comunidades, porque tsunamis tenemos con muy poca frecuencia comparado, por ejemplo, a los huracanes o a las temporadas lluviosas, a las inundaciones por lluvias que tenemos todos los años, hasta a veces varias veces al año. Entonces necesitamos trabajar muy fuertemente en divulgación y en concienciación, para que la gente no olvide y se mantenga preparados. Y en eso es muy importante los simulacros. Y este simulacro nacional que estableció la Comisión de Emergencias todos los años es un simulacro por sismo, pero tenemos que recordar que en la zona costera sismo y tsunami van juntos, no los podemos separar. No podemos decir, ay, yo voy a evacuar ese edificio, ese hotel que está en Jacó, a la par de la playa, que es de 10 pisos, lo voy a evacuar por sismo y me voy a llevar a toda la gente a la playa. No, eso no se hace. Si lo evacúan por sismo, piensen que puede venir un tsunami. Más bien, esa gente hay que llevársela lejos de la playa. Entonces, esa es una buena oportunidad para año con año recordar y ejercitar lo que haríamos en caso de tsunami. Muchísimas gracias y muchísima suerte entonces con todo esto que viene a futuro ya. Muchas Que gracias. tengan mucho éxito. Y bueno, vamos a ir cerrando. Queremos agradecerle a Silvia Chacón por habernos acompañado y su disposición y sus insumos. Fue una charla sumamente interesante y esperamos seguir organizando calderos como este, tan de nuevo interesantes y participativos, a los que todos ustedes quieran asistir cada mes. Estas son historias que nos impulsan y nos inspiran entre mujeres, entonces es un espacio demasiado fundamental. También les queremos agradecer a las personas que sintonizaron con nosotras. Les invitamos a ingresar al link que se encuentra en el chat y que se envió a sus correos para evaluar la actividad. Eso nos sirve para seguir mejorando la experiencia de ustedes en esas actividades y de esta manera también podremos enviarles el material grabado y avisarles de las fechas de nuestras próximas sesiones de calderos. Queremos además agradecer al SICOM, al MISIT, a la Academia Nacional de Ciencias, al PROLEDI y al TCU 636 de la Universidad de Costa Rica por abrir este espacio para recordar que la ciencia y la tecnología son para todas y todos. De nuevo, muchas gracias a Silvia y nos vemos en el próximo Calderos. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todas las personas que se conectaron. Hasta luego.